Estoy aquí de vuelta con todos ustedes. Vamos entonces a seguir platicando en este Congreso Internacional de Lean Construction en formato online acerca de las Planet System, unas grandes metodologías que sin duda han venido a revolucionar los modelos de gestión y en particular del poder de la planificación colaborativa y los retos en la implementación. Estoy hablando en particular de la participación del ingeniero Roberto Rangel López, que esta noche nos acompaña, nos tiene preparado una charla muy dinámica, muy práctica de cómo él ha vivido sus experiencias de implementación. Así que démosle la más cordial bienvenida. Ingeniero Roberto Rangel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este Congreso Internacional de Lean Construction México, ahora con la nueva modalidad en línea. El día de hoy voy a compartirles lo que nosotros hemos vivido con la metodología de las Planet System, una metodología, como bien lo acaba de comentar Francisco, y en la primera intervención que por ahí tuvo Cristina. Es una metodología, un sistema de planificación colaborativa, un sistema que nos ayuda a visualizar mejor los proyectos de construcción en temas de tiempos, de alcances y de tratar de que los flujos sean lo más eficientemente posibles. Vamos a empezar entonces con el tema que quiero compartirles en la tarde de hoy. Quisiera primero empezar preguntando ¿por qué Lean Construction? ¿Por qué Lean Construction en la industria a la que nosotros nos dedicamos? ¿Qué ocurre entonces con la industria de la construcción actualmente? Traté yo de reducir, de especificar en 10 grandes pasos o 10 grandes temas que son muy importantes y que han sucedido a lo largo de todos los proyectos de construcción, particularmente aquí en México y seguramente en otros países en el mundo. Problemas que suceden a diario, regularmente, carencias informativas, por ejemplo, y uso de métodos obsoletos en la planificación, en el control y la gestión de la producción. Hay un escaso rigor en el cumplimiento de la seguridad. Sabemos que esos temas de seguridad siempre son tenemos todavía estamos muy lejos de ser un país, particularmente México, que estemos a la vanguardia con temas de seguridad. Los proyectos son incompletos, eso es un tema muy recurrente, poco analizados y detallados, hay un control de calidad ineficaz, basado en métodos estadísticos solamente, y que obviamente no garantizan una calidad a la primera. Hay un incumplimiento sistemático de los plazos de entrega, eso es definitivo en todos los proyectos. Realmente, y no me van a dejar mentir, desafortunadamente los proyectos de construcción muy pocos se cumplen con los tiempos de entrega establecidos al principio. Hay una mano de obra poco calificada, no hay una capacitación como tal en la industria, comparada con los sectores industriales de la industria de la manufactura, por ejemplo, pues definitivamente estamos muy por abajo de esa mano de obra, desafortunadamente. Hay una falta de coordinación entre los diferentes actores que intervienen en los proyectos, hay una falta de transparencia, hay sobrecostos particularmente desde el diseño, en las licitaciones mismas y finalmente en la construcción, ¿no? A final de cuentas hay una gran cantidad de retrabajos y hay mucha variabilidad, tanto en tiempo como en costo y obviamente con la calidad final que se necesita. Rápidamente les voy a dar una división de Lean Construction para pasar rápidamente a lo que es las Planner. Definitivamente hay que identificar que Lean es una filosofía, es una filosofía que es obviamente mucho más amplia que el sistema de las Planner. La filosofía del Lean entonces consiste en minimizar o eliminar todas aquellas actividades y acciones que no añaden valor a través de la optimización de recursos, la ejecución sin desperdicios y la planificación de los tiempos de ejecución para diseñar y producir a un menor costo, por mayor calidad, más seguridad y con plazos de entrega más cortos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta filosofía de Lean Construction? Hay una mejor gestión del riesgo,
definitivamente hay una reducción de costos muy significativa, hay un incremento de la productividad, definitivamente. Se reducen también los plazos, perdón, de ejecución, hay una mayor calidad, menos accidentes de trabajo y a final de cuentas hay una mayor satisfacción del cliente, ¿no? Que eso es lo que finalmente también buscamos, definitivamente. Muy bien, vamos a pasar a lo que es las Planner System y el tema del poder que tiene la planificación colaborativa. Como les acabo de comentar, las Planner System es una herramienta, es una metodología, es un sistema de control de planificación, pero yo sí quisiera explicarles que la planificación colaborativa tiene otro punto de vista un poquito más amplio que la misma metodología de las Planner, ¿no? Bueno, bien, ¿qué es las Planner System? Las Planner System se basa en compromisos, es un sistema que se basa en compromisos de los que participan. Se trata de un sistema en que los últimos planificadores miden y analizan el nivel de sus cumplimiento de sus compromisos sobre el plan de producción semanal. Se identifican y resuelven restricciones, se eliminan actividades que no añaden valor y se analiza la causa o raíz de los problemas, lo que contribuye a generar flujo continuo de trabajo y obtener un aprendizaje rápido. De esta manera, con este sistema, se administra mejor la incertidumbre de los proyectos, reduciendo la variabilidad en la ejecución de las tareas definidas en el proyecto, ¿no? Finalmente, esa es una de las descripciones más significativas de lo que es la metodología de las Planner. Los resultados de las Planner son fruto del trabajo en equipo a través de una serie de conversaciones de planificación, eso es definitivo. Estas conversaciones se encargan de diseñar y activar la red de compromisos indispensables para identificar necesidades, para alcanzar una serie de hitos y para que el trabajo esté listo. Esto es fundamental y es una de las bases principales de la metodología, del sistema de las planes. Asegurarse de que una persona se compromete a realizarlo y, por último, aprender de la propia experiencia. Es decir, el sistema al final del día nos permite tener una mejora continua, ¿no? Eso es fundamental para poder seguir creciendo y seguir teniendo ese flujo de trabajo eficiente. Las Planner, entonces, funciona como un sistema en el que podemos identificar al menos 5 elementos importantes. Importantísimo que lo tengamos y que lo tomemos mucho en cuenta. Estos 5 elementos importantes son los siguientes. Yo se los explico rápidamente para que y tratemos de entenderlo de manera muy clara. El primer punto es la implementación del sistema sigue un paso a paso claramente definido. El segundo punto es que su implementación requiere de unos estándares, rutinas, reuniones periódicas de planificación y herramientas. Eso es fundamental para que el sistema funcione. Lleva implícito un proceso de mejora continua, puesto que se miden periódicamente una serie de indicadores. Se analizan las causas, raíces del problema o de los problemas y se toman planes de acción cuando los resultados no son los esperados, ¿no? Para su implementación, finalmente se requiere una estructura organizacional, eso es bien importante, y un tiempo de asignación de dedicación. Hay que dedicarle tiempo a la metodología definitivamente. Por último, las Planner System requieren de un cambio de mentalidad respecto a la gestión tradicional, pues a la que seguramente estamos acostumbrados en los proyectos de construcción. Este último punto, para mí, creo que es uno de los más importantes, donde tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir tratando de liberar ese tema de paradigmas y de ideas y de culturas. Ahorita más adelante les voy a compartir algunas ideas que nosotros estamos empezando a tener y a buscar para tratar de entender el comportamiento que la gente, que el equipo de obra tiene y el por qué actúa así en determinado momento, ¿no? Tiene que ver mucho con un tema tanto de comportamiento de la gente como de cultura organizacional o de cultura en general de todo el equipo que trabaja en los proyectos. Bueno,
Finalmente, qué es realmente la planificación colaborativa? Colaborar es trabajar con otra o otras personas en la realización de una obra o un proyecto. Pero dentro del contexto de Lean Construction, la colaboración es mucho más que esta escueta definición, sobre todo cuando nos referimos a la metodología del Last Planner System y el conjunto de herramientas Lean en general. Colaboración también puede definirse como una comunidad de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. En un proyecto, la comunidad se define principalmente por los siguientes participantes, y que todos sabemos, ¿no? Diseñadores, proyectistas, contratistas, subcontratistas, industriales, corredores, el promotor, el propietario, etcétera. En un sentido más amplio, entonces, la comunidad también puede incluir usuarios finales, responsables de futuras instalaciones, las autoridades que otorgan permisos y, en definitiva, cualquier persona, empresa u organización que obtenga un interés, impacto o resultado sobre un proyecto. Entonces, la definición de planificación colaborativa, como ustedes lo ven, es mucho más amplia, integra a toda la comunidad que participa en un proyecto, tanto interna como externa, ¿no? Quiero mostrarles entonces, cuáles son los principales beneficios de una planificación colaborativa. Primero que nada, la planificación colaborativa fomenta la confianza y la transparencia. Ese es el poder, ese es uno de los poderes más fuertes de la planificación colaborativa a la que nos hemos encontrado. Permite, por otro lado, el uso de plataformas tecnológicas para compartir la información. Eso también es importante. Esto de usar plataformas tecnológicas nos ha ayudado muchísimo a reducir tiempos de gestión en reuniones semanales. Por otro lado, también impulsa la conversación, la negociación y el diálogo entre las partes, entre todos los agentes que participamos en un proyecto. Aplica el uso de elementos de gestión visual, es decir, la planificación colaborativa nos permite realizar gráficas, gráficos, imágenes, etcétera, para una mejor comprensión de lo que estamos haciendo. Por otro lado, también tiene la cultura de hacer visibles los errores y resolverlos rápidamente, ¿no? Fomenta esa cultura finalmente. Permite tener claros los objetivos del cliente y alinearlos con el equipo, que, como ustedes saben, pues también es algo sumamente importante. Involucra a todos los participantes en el proyecto y finalmente permite entender la idea del beneficio de que del proyecto es un todo, somos todos, y no la idea de que el beneficio sea de manera particular o individual, ¿no? A grandes rasgos, eso es lo que nosotros hemos detectado, hemos entendido de las grandes ventajas y beneficios que tiene el planificar de manera colaborativa en mi equipo, etcétera. Muy bien. Este tema de la planificación colaborativa surgió desde hace algunos años. En la sesión pasada, Francisco comentaba que el tema de las planners no tiene mucho tiempo en México. Realmente nosotros somos afortunados en participar en las primeras sesiones de las planners en México. Iniciamos con talleres de formación previa, de trabajo en equipo. Hay un taller de formación que seguramente por ahí algunos de ustedes lo conocen o lo han escuchado, que se llama Bilego, que es a través de figuras de Lego. Con esos talleres de integración empezamos a integrar, a organizarnos como equipo para trabajar posteriormente ya en temas de la metodología de las planners. Posteriormente empezamos con las reuniones de pool, reuniones donde se reúnen todos los contratistas para crear ese plan maestro que requerimos. Fueron unas reuniones al principio bastante interesantes porque no podíamos organizarnos bien. Si se dan cuenta, por ejemplo, en estas imágenes del lado izquierdo aparecen en la reunión de pool los famosos post-it o papelitos de colores que identifican a los contratistas, donde ponen sus tareas y tiempos, que pues
no los podíamos unir en una red, en un diagrama de flujo, pero poco a poco se fue dando ya la organización más en forma más participativa. Ya al final, hasta el día de hoy, ya hemos tratado, estamos logrando que ya los diagramas de flujo de las reuniones de pool sean más concisos, sean más claros, que todo mundo los entienda, porque eso también es muy importante. Los contratistas deben de entenderlos finalmente, porque ellos son los que van a ejecutar a final de cuentas, ¿no? Esta es una de las últimas planificaciones colaborativas que hicimos en la sesión de pool. Como se dan cuenta, ya la hicimos con la nueva normalidad, temas de reunirnos pues con estas épocas de COVID, al aire libre, en una carpa, tratar de tener la mayor ventilación posible, el uso de cubrebocas, el tema de la sanidad también lo hemos estado cuidando muchísimo, la separación de los participantes, de todos los contratistas también es importante, etcétera, ¿no? Muy bien. Los planes sistema ha tenido, nos hemos encontrado con muchos retos en la implementación, definitivamente. Yo creo que esto es de las cosas que yo quisiera transmitirles a todos. Los retos han sido muy importantes, en algunos casos han sido muy difíciles, muy complicados. No todo es teoría, definitivamente. La participación de todo el equipo es fundamental, pero también hay muchas cosas que hay que hacer. Todavía tenemos que trabajar, a pesar de que tenemos algunos años ya haciendo implementaciones y demás, todavía falta mucho por hacer, falta mucho por aprender, por mejorar definitivamente. Una de las situaciones, de los retos principales de la implementación de las Planner System radica en varias situaciones. Aquí yo de alguna manera los describo rápidamente. Hay una falta de liderazgo, sigue existiendo esa falta de liderazgo entre la gente que tiene que bajar esa implementación al equipo. Hay una inercia en las organizaciones, hay veces que hemos trabajado con clientes inclusive que pues no están convencidos de la metodología y sin embargo tenemos que hacerlo, tenemos que convencerlos, etcétera. A veces se estanca un poquito eso porque una de las razones fundamentales para que funcione la metodología es que el patrocinador del proyecto, el dueño del proyecto, el inversionista, el cliente final, etcétera, esté convencido también de la metodología. Eso ayuda mucho a empujar la metodología de las Planner. Y hay veces que no lo hemos podido lograr. Sin embargo, a lo largo del transcurso del proyecto, cuando se van viendo los avances y se va viendo la mejora, es cuando empieza a cambiar ese chip en temas de tener esa veracidad y tener esa confianza de parte de los inversionistas o de los patrocinadores de un proyecto, ¿no? Hay una resistencia al cambio, ¿no? Muchos de nosotros siempre somos resistentes a un cambio. Nos gusta estar siempre trabajando en una zona de confort. A veces nos cuesta mucho trabajo tomar nuevas técnicas, nuevas opciones, nuevas metodologías. Y eso también es un reto muy importante con el que tenemos que trabajar. Falta de información práctica en el manejo de la metodología, eso es un hecho. Falta mucha información hacia la gente que está trabajando en obra. Tiene uno que seguir buscando mejoras en temas de manejo y de capacitación con contratistas. Hay dificultades contractuales a veces, una falta de experiencia, como les comento, en la metodología, principalmente de los mandos superiores. Eso también, con eso nos hemos encontrado y son de los retos principales con los que tenemos que seguir trabajando para mejorar. Como todo cambio en una organización, la implementación de las Planner System requiere de tres temas importantes, y eso es importante decirlo. Primero que nada, de una visión común. El respeto por las personas es fundamental, por lo que es importante que el equipo se encuentre
en la misma página sobre lo que se quiere lograr y lo que se debe evitar. Aquí es importante que todo el equipo sea consciente de la confiabilidad de los planes hasta el momento y los principales desperdicios. Por otro lado, el liderazgo y los agentes de cambio también es un tema muy importante para la implementación de la metodología, porque todo cambio requiere un liderazgo visible. Los líderes del proyecto son los guardianes de la rutina, por decirlo de alguna forma, y son los coaches de su equipo. Cada líder debe de estar preparado para poder identificar los desperdicios, analizarlos y tomar decisiones que permitan reducirlos, ¿no? Y finalmente un plan de entrenamiento, puesta en marcha y seguimiento. Eso es bien importante. No nada más es capacitar, no nada más es entrenar, sino que hay que poner en marcha la metodología. Y finalmente darle el seguimiento adecuado. Si no le damos el seguimiento adecuado, vamos a fracasar. La metodología no va a ser lo que realmente es. La potencia de la planificación colaborativa no se va a dar. Tenemos que darle la capacitación, puesta en marcha y el seguimiento, definitivamente. Los líderes son los principales entrenadores de los equipos. Cada líder debe entrenar a un equipo en conceptos y herramientas necesarias en las planes. Eso es definitivo. Son de las situaciones que debemos de tomar mucho en cuenta para que la implementación sea lo más exitosa posible, ¿no? Bueno, durante la implementación finalmente hemos aprendido que todos debemos ser escuchados y respetados. Eso también lo hemos visto. Es una realidad que nadie quiere ser responsable de que los demás se atrasen. Tenemos que crear entonces compromiso y la motivación necesaria para mover a todo el equipo. Todos debemos entonces de asumir y entender que el equipo forma parte de un sistema de planificación colaborativa. Siempre que tenemos que explicar el porqué de un sistema de las Planner System, para qué sirve y qué estamos haciendo con él. También es importante explicarle a los participantes que se vayan integrando posteriormente al proyecto cómo funciona. Y es qué es lo que estamos haciendo y cómo preparar. Recuerden que no todos los contratistas están al inicio de los proyectos, paulatinamente se van integrando y entonces tenemos que volver a hacer una retroalimentación y volver a explicar, etcétera, ¿no? Es realmente un tema que necesita y exige mucho esfuerzo. En resumen, el equipo de trabajo debe entender el proceso de planificación. A final de cuentas, se tiene que estar bien enterado, entenderlo para que pueda funcionar. Algo muy importante también y fundamental es que las Planner System es poder cumplir con el compromiso. Todos debemos de entender que realmente que es un compromiso y sensibilizarse a los problemas que acarrea el no cumplir, ¿no? Por eso es importante comprender que las Planner trabaja desde un plan general hasta un plan semanal, es decir, desde lo más alto hasta lo más bajo, agregando cada vez más detalle a las actividades, ¿no? Esto nos permite tener la seguridad al final de que la actividad predecesora es la correcta. Se realizará en el tiempo acordado y permitirá a los demás contratistas coordinar su trabajo con anticipación. Pero si esto no ocurre, se pierde el flujo de trabajo. Los procesos dejan de ser eficientes y por lo tanto el sistema de las Planner System falla. Es importante, por lo tanto, comunicar las necesidades de forma clara y concisa. Entonces son temas muy importantes que no debemos de dejar, que debemos de seguir trabajando, insistiendo para que pueda funcionar el sistema. ¿Cuáles son las claves para el éxito en la implementación? Nosotros podemos detectar 4. Uno es la confianza, donde sabemos que el Lean se basa en confianza, en transparencia y en perder miedos a reconocer errores, ¿no? Eso es fundamental, eso crea confianza en el equipo. Si no lo hacemos, si no lo fomentamos, empezamos a atorarnos en esto. Por eso es importante medir la confiabilidad del equipo en lugar de medirla de manera individual. Eso es bien importante. Bien. Otro de las claves de éxito para implementación que hemos detectado es la eficiencia.
Sabemos que el sistema fracasará si el equipo percibe que se pierde tiempo en reuniones de planificación. Eso también lo hemos visto. Es importante ayudarnos, por un lado, de softwares que nos faciliten la eficiencia del sistema y que lo hagan más dinámico y participativo entre todos, ¿no? Otra de las claves para el éxito de la implementación es la preparación, donde es fundamental que en todas las reuniones de planificación el equipo vaya preparado de acuerdo a la programación de compromisos que le corresponden. Esto hará que las reuniones no sean tan largas y aburridas. Y finalmente el aprendizaje, ¿no? Las Planner System es un sistema de mejora continua, como lo acabo de mencionar. Si el equipo comete los mismos errores y no es capaz de detectarlos y corregirlos, puede ocasionar desilusiones e ineficiencias. Las Planner System permite ver esos errores para que los responsables puedan conocerlos, entenderlos y resolver de manera eficiente los errores que son más recurrentes, ¿no? Al final de cuentas, todo es cooperación, compromiso y comunicación, definitivamente. Muy bien. Este tema de las implementaciones, de los retos a los que nos hemos encontrado, nos han puesto a pensar en buscar de qué manera podemos solucionar particularmente el tema del comportamiento de la gente, de los elementos de obra, de los que participan en los procesos de planificación, los que participan en la metodología de las planes. Una de las situaciones que nosotros hemos estado investigando es el ver de qué manera podemos ser más empáticos con el equipo, ¿no? En estas semanas me he permitido yo tomar por ahí un curso de negociación, y dentro del curso de negociación tomé varios tips que creo que son importantes compartirlos con ustedes, porque como acaban de ver y como anteriormente lo explicó Cristina en la primera intervención que se tuvo ahora de este congreso, no solamente es el sistema como tal. Las Planning System no va a ser, digo, no tiene la varita mágica, no va a ser el que va a cambiar la forma de programar, la forma de controlar los proyectos, ¿no? Francisco lo acaba de mencionar hace rato. También el tema es la gente, gestionamos a la gente, el tema de, por ejemplo, de Lean, y particularmente la metodología de las Planner System es gestionar a la gente. Entonces, ese es el punto. ¿Qué podemos hacer para tratar de cambiar el chip, tratar de cambiar y de eliminar esos paradigmas que tenemos en la industria de la construcción, ¿no? Es muy difícil y es muy complicado y muy complejo. Ahora que hemos estado en estos procesos de negociación, nos hemos encontrado con algunas herramientas que probablemente nos pueden ayudar. Yo quiero compartirles una de ellas. Una de estas herramientas o de estas metodologías se llama la escalera del cambio del comportamiento, donde esta escalera nos permite llegar a un cambio de comportamiento, ¿no? No sé si ustedes han escuchado este modelo de desarrollo del comportamiento. Fue elaborado por la Unidad de Negocios de Crisis del FBI en Estados Unidos, donde ellos aplicaron este método de escalera del cambio de comportamiento a temas de control de rehenes, ¿no? Temas fuertes de violencia y demás, donde ellos aplicaban todas estas estrategias para poder cambiar el comportamiento de la contraparte, en este caso del rehén o del mismo secuestrador, etcétera, ¿no? Y creo que este método creo que puede aplicar también para lo que nosotros hacemos. Es importante definir, por ejemplo, que cuando estemos trabajando con el equipo de trabajo, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar de manera activa. Sabemos que el silencio es muy poderoso en algún momento, y esto puede servir para que la otra parte siga hablando y siga expresando sus emociones y demás. Eso va a ayudar
a subir el siguiente escalón, que es es el escalón de la empatía, ¿no? La empatía, ustedes saben, es el tema, es la manera de cómo nos sentimos nosotros con lo que la persona que tenemos enfrente o con el equipo está diciendo, ¿no? Tratar de entenderlo y de ser empático a final de cuentas. Si nosotros somos empáticos, podemos tener entonces una conexión. Empezamos a tener ya una conexión con la gente. Tenemos esa conexión que nos va dando por un lado, el escuchar, el empezar a ser empáticos, empieza a crear eso, ¿no? Si tenemos esa conexión, podemos tener entonces ya a empezar a tener una influencia, definitivamente, una influencia con el equipo, que estamos dispuestos a escuchar planteamientos, a escuchar de una manera constructiva, de una manera colaborativa, etcétera, ¿no? Y esto finalmente, si se logra, puede llegar a tener un cambio de comportamiento, que yo creo que es una de las situaciones más complicadas a la que nos estamos enfrentando ahora con las implementaciones que estamos haciendo, particularmente de la metodología de las planas. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros escuchamos de manera activa, si somos empáticos, si establecemos una conexión con el equipo y si somos capaces finalmente de influenciar de una manera positiva, colaborativa, entonces creo que podemos cambiar ese tema del comportamiento, ¿no? Sé que lo que digo está complicado, sí, yo lo sé, pero tenemos que trabajar con eso, ¿no? Yo creo que estamos en el camino. Muy bien. Bueno, hablando un poquito también del tema a los retos a los que nos hemos enfrentado ahora que estamos, ya llevamos algún tiempo haciendo implementaciones de las Planner System. Hemos visto que hay ciertas situaciones que que nos ocasionan el no avanzar, ¿no? Temas de cultura, temas organizacionales en las mismas empresas, pero particularmente temas de culturas. Tema de cultura en el tema, o sea, viendo el tema de cómo hemos crecido en nuestro ambiente, cómo nos hemos formado, nuestros pensamientos y demás. Quiero compartirles, por ejemplo, que hay unas dimensiones culturales bastante interesantes donde nos permiten conocer en dónde estamos parados, qué necesitamos hacer. Hay una metodología, hay una forma de descubrir las dimensiones culturales que desarrolló un filósofo, un psicólogo holandés que se llama Gert Hofstede. Ya murió, creo que murió hace un par de años, un poquito más, donde él nos permite saber con seis cuestiones básicas en dónde estamos parados como sociedad en temas de organización a través del tema de la cultura que tenemos hoy en día en nuestro país o en nuestros países, donde sea, ¿no? Entonces, estas seis cuestiones básicas para conocer la cultura en la que estamos parados, pues nos da algunas ideas con las que podemos trabajar para poder entender qué es en dónde podemos, pues obviamente, tratar de conocer y de corregir o de tratar de investigar más en dónde traemos esos errores o por dónde podemos corregir más, ¿no? Entonces, uno de ellos es el individualismo, la distancia del poder, el tema de la masculinidad, el tema también de elevación de la incertidumbre, la orientación a largo plazo y el tema de la indulgencia. Aquí es bien importante saber, por ejemplo, nuestro país, México, cómo está calificado con todos estos temas de
de cuestiones básicas de la cultura, ¿no? Aquí en esta gráfica, yo quiero nada más recalcarles rápidamente cómo estamos nosotros clasificados con estas 6 dimensiones que Hofstede nos dice a través de su método. La parte de arriba viene una gráfica de cómo se comporta México, por ejemplo, con temas de distancia de poder, donde se puede ver que pues, tiene un porcentaje alto, pero sin embargo en la parte de individualismo estamos muy abajo, ¿no? El tema de masculinidad tiene que ver con temas de agresividad, de fuerza, de hacerlo más que con técnicas y con temas de hacerlo de manera pensante, lo hace uno ya con cosas pues como comúnmente acostumbramos en México al ahí se va y pues sí lo puedo hacer y sí se puede y demás, ¿no? Entonces ahí también México está clasificado como un país alto en esta dimensión cultural. El tema también que se refiere a la incertidumbre, pues ahí también tenemos un alto nivel de porcentaje, ¿no? Actividades de orientación a largo plazo, pues no estamos tan altos, quiere decir que nosotros nuestra cultura no está orientada a pensar y a planificar a largo plazo. Eso es interesantísimo porque esa es parte de lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Otro tema también en donde estamos muy altos es en la indulgencia, es decir, somos muy indulgentes a lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, en resumen, por ejemplo, la distancia del poder tiene que ver con temas de qué tan obediente soy con mi jefe, ¿no? Y que si esa figura del jefe de dar una instrucción porque el jefe la dijo, la tengo que seguir. Entonces, eso también se ve que en México también somos tenemos esa tendencia de seguir a la instrucción que nos dice el jefe, aunque esté mal. El tema del individualismo está bajito, pero el tema, por ejemplo, de la orientación a largo plazo, que también está bajito, son temas con los que debemos estar trabajando, ¿no? Y temas también, por ejemplo, de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre y la indulgencia, que están muy altos, también son temas bastante interesantes que tenemos que poner mucha atención. En comparación con los 4 países que se ven en la gráfica de abajo, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos, si lo vemos ahí marcado en anaranjado, tiene muy bajo la dimensión cultural de la distancia de poder, ¿no? Sin embargo, en la parte del individualismo sí están muy altos, son más individualistas ellos, ¿no? El tema de masculinidad están a la par con los otros 3 países, en temas de indulgencia también están altos, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, el país de China presenta, por ejemplo, un alto porcentaje de distancia de poder. Es decir, también los chinos tienen esa tendencia de obedecer y de seguir al líder, ¿no? O sea, no es un trabajo tanto de equipo, sino sí hay un tema ahí de liderazgo bastante importante. En temas de individualismo, pues no es mucho, etcétera, ¿no? Entonces, yo les quise mostrar estas gráficas porque es importante que volteemos a ver el tema de la cultura y el tema del comportamiento que tenemos hoy en día en México. Bueno, finalmente, quiero nada más compartir rápidamente las claves de Lean Construction para el 2021. Lo que nosotros sentimos es hay que apostar por la innovación. Sentimos que ha llegado el momento de impulsar los cambios estratégicos que el sector de la construcción lleva demandando desde hace tiempo. Ahora más que nunca estamos ante un proceso de cambio generalizado que hay que aprovechar de forma estratégica, lo sabemos muy bien. No se trata de saber adaptarse a los acontecimientos, sino de ver más allá y estar preparado para responder a los nuevos parámetros que
demanda el sector, el producto y por supuesto el cliente final, ¿no? No importa el tamaño de la empresa ni el tipo de proyecto en el que se esté trabajando. Innovar es ante todo una actitud que transforma y nos aporta una ventaja competitiva en el mercado. Eso es importantísimo ahora con estos nuevos tiempos, con este tema que nos ha dejado el COVID y que nos sigue dejando porque esto todavía no se ha terminado. Ningún reto es imposible, también hay que considerar eso. Entregar una obra antes del plazo estipulado, mejorar la productividad de un proyecto, ahorrar costos, impulsar una organización eficiente y motivada, gestionar los recursos de forma eficiente, sí se puede. Márcate un reto, sabiendo que no hay nada imposible. El proceso táctico es estratégico. Para marcar esta ruta del cambio, definitivamente define objetos concretos, reasigna los recursos de manera eficiente, implanta metodologías y herramientas que faciliten el proceso como las Planner System. Márcate un objetivo, establece el ritmo que necesitas en función de tu disponibilidad con esta nueva experiencia de formación para descubrir los secretos de las Planner System y comienza a implementarla en cualquier tipo de obra. Cabe mencionar que las Planner System lo pueden implementar inclusive ya con el proyecto avanzado en etapa de ejecución, ¿eh? Eso se ha hecho y es válido y se puede hacer. Enfócate en lo importante. Aquí cuando hablamos de lo importante nos referimos a aquello que tiene o aporta valor. Centra los esfuerzos y recursos en generar valor y prescinde o minimiza las tareas y acciones que no lo producen. Ha llegado el momento de hacer más con menos. Lean Construction es construcción sin desperdicios y tiene por objetivo eliminar las actividades que no agregan valor al producto y por supuesto al proceso, y por supuesto al cliente. Supone un reajuste eficaz de los recursos humanos, materiales y económicos para lograr optimizar procesos, tiempos y tareas, reduciendo costos y mejorando la calidad y la productividad. Finalmente, digitaliza procesos. Durante los últimos meses, la digitalización de los procesos de trabajo, gestiones, actividades formativas, incluso de relaciones profesionales y sociales se ha acelerado. Es el momento de apostar también por una solución tecnológica para la producción en obra que aporte indicadores clave y fiables para gestionar el proceso constructivo de forma más eficiente. Digitaliza la información, permite saber que en cada momento el estado real de la obra para tener una perspectiva actualizada sobre la situación y con ello tomar siempre mejores decisiones, ¿no? Entonces, importantísimo, hay que tratar de digitalizar los procesos lo más rápido y en la medida de lo posible, de acuerdo a tu proyecto. Trabajar en equipo, eso es fundamental. Este tema del trabajo en equipo es parte fundamental de la metodología de las Planner. Las mejores ideas y soluciones salen siempre del ámbito colaborativo. Aprovecha de forma estratégica el talento, la experiencia y la información que te aporten los profesionales de los diferentes contratistas que participan en el proceso de construcción. Incorpora en la pulsation, en la planificación de la obra, con la implicación y el compromiso de todos los agentes que participan en el proceso. Todo cambia a partir de ese momento. Las soluciones se plantean antes de que los problemas ocurran. Los objetivos se alcanzan con ahorro de costos y tiempos. Es un cambio de gestión en el que todos son beneficios, ¿no? Definitivamente. Finalmente hay que adoptar una mejora continua. Todo se puede mejorar. Los procesos, las fases, la asignación de recursos, la gestión de la información, la toma de decisiones, la previsión de las restricciones. Las diferentes metodologías y herramientas del Lean Construction ofrecen todo tipo de soluciones para mejorar la calidad, gestionar de forma eficiente los riesgos, tanto en fase de diseño como de obra, o crear espacios de trabajo más seguros, ¿no? Finalmente, recuerden que Lean es mejora continua y hay que seguirlo haciendo. Muy bien, creo que he terminado mi participación. No sin antes comentarles estas dos frases, compartirlas con ustedes. Me gustan mucho y creo que hay que seguirlas aplicando en los procesos y particularmente en los proyectos que tenemos. Nada es tan bueno que no pueda hacerse mejor. Ese es uno. Y la otra, pues tenemos a dos yo's distintos. Uno, el que planea,
y el otro es el que hace. Entonces, finalmente, el éxito en un proyecto depende en gran medida de que hagamos una buena planeación previo a la ejecución.